Douglas, a ver, ¿cuáles son los elementos que componen esta subida de valor de la energía? Mira, es tan complejo el sistema eléctrico nacional hoy en día que es re difícil abordarlo y decir aquí está la causa, la madre del cordero. Pero vamos un poco más atrás, y tú partiste mencionando a un señor Pacheco, que nos prometió que el costo de la electricidad iba a bajar gracias a las renovables, porque el costo del combustible de las renovables, sol y viento, son gratis. Yo siempre agrego hasta el momento, porque a algún político se le ocurrirá cobrar impuestos por el sol y por el viento algún día. Les paso el dato, por si se sienten tentados. Bueno, resulta que eso no ocurre, ¿ya? Porque es muy fácil convencernos, sí, pues si el costo de combustible es cero, por supuesto que el precio de la electricidad tiene que ser inferior a una central de carbón, petróleo o gas natural. Evidente, pero no es así, porque esa es la manera aislada de ver la generación eléctrica y las generadoras operan en red como tales, interconectadamente. Entonces lo que hace una afecta necesariamente a la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las renovables? Como son fuentes intermitentes por naturaleza, yo no puedo decirle al viento que sople cuando se me ocurre, cuando hay demanda, o al sol que brille cuando hay demanda, ¿cierto? Entonces, para mantener la estabilidad en la red, que es un requisito necesario para tener electricidad, si no tenemos estabilidad en la red, es decir, empezamos a jugar con la frecuencia eléctrica, sencillamente volamos la red. Así de simple. Estamos hablando de apagones de 4, 5, 6 meses, no de 3 días. Entonces, necesariamente necesitamos un respaldo térmico para ir jugando con la variabilidad propia del clima, del tiempo, ¿no es cierto? Entonces tú tienes una fuente ineficiente todo el tiempo funcionando térmica, para arriba y para abajo, para mantener esa estabilidad de las intermitencias. A ver, déjame entenderlo. Es decir, si las intermitentes están funcionando, de todas maneras tienen que funcionar las térmicas para respaldar el sistema. ¿Eso es correcto? O sea, tienen que mantenerse funcionando igual. No solamente eso, ese es el peor de los casos, es cuando está funcionando plenamente, a plena capacidad las renovables, la otra no está apagada. Uno no puede apagar una central como quien apaga y prende una luz, una polleta. Tú tienes que mantenerla en ralentí, que se llama, hay varios términos para decir lo mismo, virado, ralentí, en inglés tiene varios términos también, spinning reserve, rotating reserve, qué sé yo, pero se entiende que es sin generar electricidad, pero quemando combustible, esperando que el sol o el viento descianice para acelerar. Y entre medio están para arriba y para abajo, manteniendo esa estabilidad, porque en todo momento la suma de las generaciones tiene que ser igual a la demanda. Tú no puedes violar esa igualdad, si no estarías violando el requisito de la frecuencia eléctrica constante, que en el caso de Chile son 50 Hz. Bien, entonces tú obligas a una fracción de tu matriz térmica a operar ineficientemente, cuando en ausencia de las renovables opera eficientemente, o como energía base se llama también. Y eso hace que tanto el consumo de combustible suba, por lo tanto el costo del combustible y la ineficiencia de las fuentes térmicas. Eso hace que tu costo térmico se vaya para arriba. Pero resulta que en Occidente, donde operan las renovables, ese costo se le asigna a la fuente que lo genera, es decir, a la fuente térmica, siendo que en el fondo es responsabilidad de las renovables, porque ese costo no existiría en la ausencia de renovables. Esa es una. Y lo otro que hace que inevitablemente el costo de la energía eléctrica suba es por una cosita que se llama el factor de planta. El factor de planta no es igual a la eficiencia, pero es la cantidad de generación que puede entregar una generadora, cualquiera sea, en un año. Es una razón, es una división, ¿ya? Dividido por la cantidad máxima que puede entregar esa generadora funcionando a valor placa o a, como dirían en aviación, a velocidad crucero a 12.000 metros de altura. ¿Me entiendes? Bueno, en el caso de los renovables son muy pequeños. En el caso del solar puede ser más o menos 15%. En el caso de la eólica, dependiendo si la pone en la Antártica o la pone en cualquier parte, puede ser 30, 40%. Ya, pero resulta que una térmica está cercana al 100%. Entonces tú tienes que el factor de planta en las renovables puede variar entre 2 a 6 veces, ser menor que la de una térmica. Y eso te incide directamente en el costo de capital, que es un costo de electricidad de una generadora. Los costos que involucran
el costo de generación involucrado en el costo de electricidad es el costo de capital, costo de transmisión y operación, de mantención y operación y el costo de combustible. El costo de capital es inversamente proporcional al factor de planta. Por lo tanto, el costo de capital de una renovable es mucho, mucho más caro que el de una térmica, aunque el costo de combustible sea cero. Pero eso es la mitad del cuento, porque eso es mirado el costo como una unidad aislada y no operando en red. Lo que realmente importa es cuál es el costo de la red. Y ese costo sube y sube y sube a medida que va subiendo la... Es el costo de la red el que terminas pagando entonces en la cuenta. Exactamente, nosotros no vamos a la esquina a un panel solar a pagarle, oiga, yo quiero luz hoy día. No, nosotros le pagamos a las generadoras a través de una compañía de distribución. ¿Entiendes? Entonces, ese es el gran problema, lo que hace que el costo de electricidad de la red, inevitablemente, y recalco la palabra inevitable, porque no hay ninguna parte del mundo en que al aumentar la generación renovable, el costo, el precio de la electricidad final baje. No existe, nunca ha existido. Y Chile no es la excepción. Ahora, y todo esto, Johannes, dentro de un límite. Porque pasado un límite máximo, que yo le puse límite máximo, en realidad es una raya imaginaria, sobre el cual empieza lo que llaman en la jerga nacional el vertimiento, rebalse, overflow. Empieza a perder generación porque tienes tanta capacidad instalada que hay momentos en el día que tú tienes más generación disponible que la demandada en ese momento. ¿Qué es lo que pasa con ese exceso? Necesariamente lo pierdes. Tú no puedes inyectar más electricidad a la red de la demandada en ese momento. Entonces, eso hace ahí ya que los costos de la fuente renovable se disparen exponencialmente. Ahí sí ya sube exponencialmente el costo. Y Chile hoy día está sobre el 30% de exceso, que lo podemos ver más adelante en un gráfico que te envié.